Docente, buen día, compañeros, buen día. En esta oportunidad nos basaremos en el estudio de la morfología de la familia Traupidae. Taxonomía. Reino Animalia, filo Chordata, subfilio Vertebrata, clase Aves, orden Passeriformes, familia Traupidae, que nos basaremos en el estudio principalmente de esta familia en su morfología. Traupidae son una familia de aves paseriformes del Nuevo Mundo, cuyos miembros siempre se reconocen por tener un plumaje brillante y siempre también tienen un pico grueso, pero no cónicos. Estas familias son de hábitos insectívoros que comen insectos o frutos. Se consideran que la familia contiene alrededor de aproximadamente 400 especies en 100 géneros. Varían dependiendo de la clasificación considerada. Las especies de esta familia son todas habitantes de las zonas intertropicales o zonas cálidas. Esta especie de familias han sido muy estudiadas desde siempre, buscando una clasificación natural. Algunas de ellas han sido movidas de género o de familia. Actualmente la taxonomía de familia se estudia usando modernas técnicas moleculares. Por ejemplo, antes las especies de los géneros Euponia y Chloroponia se consideraba parte de esta familia, pero ahora se clasifican dentro de la familia Fringidae, en una subfamilia propia de Euponinae. El género Tangara, con alrededor de 400 especies, este género es el más numeroso dentro de la familia Traupidae. Este incluye con más especies de cualquier otro género de aves en el Neotrópico. Las especies de este género siempre tienen una gran cantidad de hábitats, desde el norte de Centroamérica hasta la cordillera de los Andes en Sudamérica. Su distribución de la familia Traupidae es muy amplia, principalmente en América del Sur, donde puede ser desde México, Perú, Chile, Brasil, Ecuador. Estos frecuentemente se encuentran principalmente en las zonas intertropicales o tropicales, donde la vegetación es su principal aliado para su alimentación y su hábitat. Dentro de ello tenemos a la familia a las especies, al semillero cari amarillo, semillero chinguero, Tangara triguera, Tangara rostrojera, espiguero plomizo y espiguero variable. También ahí podemos acotar el cardenal pantanero, cardenal enmascarado, el volatinero negro, el espiguero gris, espiguero de caqueta y así. Siempre se caracterizan por tener sus plumajes muy coloridos. Esta familia es muy estudiada. Incluye de estos pequeños pájaros americanos con variedades siempre denominadas comunes, distribuidos en cada lugar que habitan, diferentes nombres. Esto sería todo acerca de la morfología de la familia Traupidae. Gracias. Ahora vamos a hablar de los daños que ocasionan la familia Traupidae en las distintas maneras de cultivo. Esta familia afecta sobre todo dentro de los cultivos frutales y también de algunos cultivos de grano como son la quinoa. Dentro de esta están las especies, no, la especie Traupis episcopus, que es más conocida como la viuda. Esta especie ha sido considerada dañina por el consumo de pulpa de las manzanas. Después está la especie Saltator querulensis, que es más conocida como el cincote, que daña los cultivos de sorgo en El Salvador, mientras que en Costa Rica solo se hace referencia que habita, entre otros ambientes, en jardines y cultivos sombreados, pero sin indicarse daños en algún cultivo en particular. En el Perú, algunas de estas especies consumen los granos de quinoa, ¿no? Se hizo un estudio cuidadoso de cómo estas especies de la familia Trophidae afectan al cultivo de la quinoa. Se hizo una evaluación de la diversidad y poblaciones de la avifauna granívora, también la evaluación al consumo de grano.
Como resultado se encontró las siguientes especies de la familia Traupidae, una de las cuales es la Cicalis uropigialis, que es más conocida o con su nombre común de Quelopesco, que su frecuencia es común en cuanto al daño que ocasiona esta especie a los granos de la quinoa. Como segunda especie tenemos a la Geospizopsis plebejus, que es más conocido como el plomito, y su frecuencia es ocasional, no rara vez se le encuentra atacando a los granos de la quinoa. También tenemos al Prigilus punensis, que también es conocido con el nombre de Quelopesco, y en este caso su frecuencia es ocasional, atacando a los granos de la quinoa. Otra especie que causa daños a los granos de la quinoa también es el Rhopospina fruticeti, que es más conocido como el gorrión pechinegro, que su frecuencia también es ocasional, causando daños a este cultivo, ¿no? Eso quiere decir que no se les ve o que no se le ve mucho a esta especie causando daños. La siguiente especie es el Cicalis luteola, que también es conocida como el Quelopesco, y su frecuencia también suele ser ocasional, no siempre está ahí atacando a los cultivos. Ahora, dentro de los beneficios que se puede adquirir de estas aves de la familia Traupidae, ¿no? Que podemos hablar que estas aves tienen 4 tipos de servicios ecosistémicos, que son los servicios de aprovisionamiento, servicios culturales, servicios de regulación y servicios de apoyo. Los servicios de aprovisionamiento son los beneficios materiales que las aves aportan a los seres humanos en forma de materia prima y alimentos, ¿no? Dentro de esto está la colaboración en la caza y la pesca, que esto quiere decir que hay algunas especies dentro de esta familia que pueden colaborar, ¿no? En estas actividades que vienen a ser la caza y la pesca. Y como materias primas vienen a ser los excrementos, que pueden ser utilizados como abono, ¿no? Y son necesarios para el cultivo. Y también de alimento, ¿no? Algunos cazan a estas aves y se alimentan de ellas. Bueno, ahora vamos a hablar de los servicios culturales, ¿no? Que se dice que proveen oportunidades de recreación e inspiración. Dentro de ellos está el arte y el valor espiritual. Los servicios de regulación incluyen el control de plagas y la remoción de restos biológicos, ¿no? En cuanto al control de plagas, podemos decir que algunas de estas especies de la familia Tropidae ayudan a combatir algunas plagas que se encuentran entre los cultivos. También sirven para la dispersión de semillas, ¿no? Esto ocurre cuando estas aves, ¿no? Algunas especies, consumen las semillas de las plantas o de los cultivos, y al hacer sus necesidades, sus secreciones o sus excrementos dispersan las semillas. También ayudan con la polinización. Luego viene a hacer los servicios de apoyo, que son los beneficios necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos. Dentro de eso está la diversidad genética y la salud y el bienestar. Y para el siguiente tema va a continuar mi compañero. Mi nombre es Eliazar Checa Janco, soy de la carrera de agronomía y hoy les voy a dar a conocer sobre las especies de las familias Traupidae. Y voy a comenzar con una de las especies, que es la tangara encapuchada, Tangara cynoptera. Su tamaño y forma se miden 13 centímetros con un peso de promedio de 18 gramos. El macho presenta la cabeza y la garganta de color negro y el resto de su cuerpo amarillo paja. Su hábitat se encuentran en bordes de bosques húmedos, claros y bosques en sucesión secundaria. Su alimentación se alimentan de frutos e insectos. Sus reproducciones se han registrado crías entre marzo y junio en la sierra. Sus huevos son blancos con manchas de color café gris. Su comportamiento son solitarias o en parejas. Generalmente se las observa saltando y volteando entre ramas externas y en follaje en donde buscan artrópodos. Esta es la especie. Otra especie es la Tangara capirotada, o nombre científico es Tangara genei.
Su tamaño y su forma miden de 13 a 14 centímetros con un peso de promedio de 20,4 gramos. El macho presenta la coronilla y la nuca de color negro, formando una especie de gozo por encima de los ojos. Su hábitat habita en bosques húmedos, áreas abiertas con árboles dispersos y cultivos. Su alimentación se alimentan principalmente de frutos y también de insectos que capturan debajo de las hojas. Bueno, su reproducción construyen un nido con paja, forma de taza, ponen un solo huevo azul opaco con manchas cafés rojizas. Su comportamiento son solitarias o en parejas. Forajean en las copas de los árboles en donde buscan alimentos debajo de las ramas y las hojas. Bueno, esta es la especie que les estoy hablando. Otra especie es la Tangara triguera, o su nombre científico es Tangara cayana. Tamaño y forma: miden entre 13 y 14 centímetros con un peso promedio de 18 gramos. Presentan coronilla de color rojo cobrizo, los lados de la cabeza negros. Su hábitat es muy común en hábitats abiertos secos y utilizan cultivos como el plátano y el café para hacer su nido. Su alimentación se alimentan principalmente de frutos e insectos. Su reproducción, su nido en una taza abierta. Ponen 2 huevos de color blancos, sucios y finalmente manchados de oscuro. Su comportamiento son solitarias o en parejas. Forajean desde arbustos bajos hasta copas de árboles. Bueno, es esta la especie que les estoy presentando. Otra especie es la Tangara dastrofera. Su nombre científico es Tangara briolina. Tamaño y forma: mide entre 14 y 16 centímetros y pesa aproximadamente 20 gramos. Su cola y alas son de color verde griseo. Su hábitat habitan en áreas desfoliadas de zonas húmedas y rastrosas, entre regiones secas. Su alimentación se alimenta principalmente de frutos y insectos. Su reproducción, su nido es en forma de taza abierta. Ponen 2 huevos de color verde pálido. Su comportamiento es una ave que se puede observar solitaria o en parejas en las copas de los árboles. Bueno, esa es la especie que les estoy presentando. Otra especie es la Tangara dorada o Tangara artus. Su tamaño y su forma miden entre 13 y 14 centímetros con un peso de promedio de 20,35 gramos. Su hábitat habitan en bordes de bosques y húmedos húmedos de una montaña. Su alimentación se alimentan principalmente de insectos y frutos. Su reproducción, sus nidos hacen una construcción en el mes de julio. Su comportamiento se lo observa en alimentadores artificiales. Bueno, esta es la especie que les estoy presentando. Bueno, mes en que nacen sus crías. La tángara encapuchada nace mayormente, sus crías nacen en el mes de marzo. La tángara capirotada en el mes de abril. La especie Tangara triguera entre el mes de marzo y la Tangara dastrofera es en todo el año. Y la Tangara dorada es en el mes de abril.
taupis, Tautiridae, familia Tautiridae. Pertenece al reino Animalia, filón Chordata, clase ave, orden Pacificorne, familia Tautiridae. Su clase Taupinae, género Taupis. Bueno, estas aves son conocidos, ¿no? Con diferentes nombres en diferentes países. Bueno, tángara azul en Costa Rica, Panamá y en Perú. En algunas partes de Perú no es conocido con ese nombre. Taupis episcopus, también denominado tángara azulada en Nicaragua. Azulejo de jardín en Venezuela. Azulejo común en Colombia. Tángara azul en México. Simplemente azulejo en Honduras. Yudita en Costa Rica, Xiu o Suy en Amazonas peruano. Es una especie de ave pacificorme de familia Tautiridae, pertenece al género Taupis, es nativo de México, América Central y del norte y del sur. Se constituye desde el México por San Luis de Potosí hacia el sur, por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, hacia el este por Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana, Surín, Guayana Francesa, hacia el sur por el pendiente del Pacífico, por los Andes hasta el norte de Perú y por el pendiente oriental por Ecuador, Perú, hasta el norte de Bolivia y el norte de Brasil. En toda la cuenca amazónica, al este hasta Piu y al sur hasta Gato Grosso. Esta especie es amplia, diseminada, generalmente común en áreas semiáridas y en urbanas, y es una variedad de hábitat forestal tanto en regiones húmedas como en áridos, principalmente bajo 1500 metros de altitud, ¿no? Es una especie numerosa, hasta los 2000 metros puede vivir, ¿no? O puede habitarlo tranquilamente. Si bien en Perú es una especie propia de Amazonas, de la Amazonía peruana, recientemente se han encontrado ejemplares en Lima donde se han adaptado muy bien sin la intervención humana aparentemente. Debido a su amplia distribución y a la densidad relativa de alta población, la tángara azuleja es considerado como un bajo preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Descripción: mide 18 centímetros de longitud y pesa un promedio de 35 gramos. Los adultos tienen la cabeza y la parte inferior del cuerpo color gris azulado. La parte dorsal con azul oscuro, con verde azul brillante en las alas y la cola. Y los hombros son diferentes matices de azul y el pico es corto y grueso. Los dos sexos son similares, pero los inmaduros poseen un plumaje de color más deslavado, ¿no? Más oscuro, más opaca. Se reconoce numerosamente a subespecies de acuerdo a la variación en el matiz de azul en el hombro. Con respecto al resto del plumaje puede ser grisáceo, verdoso o azul púrpura con hombros de color lavado, azul oscuro o blanquecino. Comportamiento: es una especie común muy activa, relativamente confiada. Generalmente anda en parejas, pero también llega a formar grupos no muy numerosos, pero se acerca a las zonas habitadas por los hombres. Se alimenta de algunos frutos cultivados. Algunos grupos pequeños saben alimentarse, ¿no? De forrajes en las tierras firmes. Frecuentemente andan en bandadas mixtas. La alimentación: su dieta principalmente es frutos, pero también de néctares e insectos. La reproducción: nido en el distrito de Comenhuine, Surimaná. Bueno, lo último vamos a ver el nido, ¿no?
La hembra pone 1 o 3 huevos, varía, bueno, su color no varía, a veces hay blanquecinos, grises, con manchitas siempre, ¿no? Con manchitas oscuras. Un nido en forma de cuenco profundo que se construye con la coyuntura de las ramas, de los árboles altos, o bien huecos, o también en los huecos de los edificios, o en los huecos de piedra. Y así, la hembra incuba el huevo durante 14 y cría los polluelos por 17 días. El nido puede ser parasitado por todos los géneros de Moloscus. El canto es débil y chirriante, mezclado con notas llamadas chiu o chui-chi. Descripción original. La especie de Episcopus fue descrita por primera vez por el naturalista sueco Carl Linnaeus en 1766 bajo el nombre de científico Tanagra episcopus. Su localidad de tipo probablemente en Cayenne, en Guayana Francesa. Bueno, esta etimológicamente, ¿no? El nombre viene de voces griegos, ¿no? Que es taupis, que significa pájaros pequeños desconocidos por Aristóteles, que tal vez algunos tipos de pichones en ornitología. Taupis significa tángara, y el nombre de esta especie, Episcopus en latín tardío, significa obispo o episcopal, en su referencia generalmente por el plumaje azul o púrpura. Taxonomía. Los amplios estudios filogenéticos recientes demuestran que los presentes especies es hembra de Taupis sayacana y el par forma por ambos es hermano al resto de la especie de Taupis. Algunas clasificaciones de aves en el mundo: BirdLife Internacional y el Comité Brasileño de Registros Ornitológicos coloca el presente especie en género Tángara como Tángara episcopus. Las subespecies que pudimos encontrar, ¿no? Bueno, ahí está el Taupis episcopus, Taupis sayaca, el Taupis glaucocolpa, Taupis cyanoptera, Taupis ornata, Taupis atpas. Bueno, vamos a ver el nido, ¿no? Bueno, de esta forma su nido lo hacen. Gracias.